Ella pensó que casarse con un hombre rico significaba dejar el dolor allá atrás. Pero el dolor, ese sabe encontrar a una mujer, incluso entre muros de mármol y copas de cristal. Su nombre era Amaya, una black woman de piel oscura como la noche sin luna, mirada firme y espalda recta. Cuando entró en aquella mansión de 3 pisos en Buckhead, llevaba su dignidad como corona, pero en aquella casa nadie parecía ver su alma, solo su piel. «Mamá, te presento a mi esposa». El silencio que siguió fue más frío que el mármol del vestíbulo. La señora Evelyn Worthington Spencer no alzó ni una ceja. Vestida de blanco roto y perlas antiguas, la madre del novio miró a Amaya como si mirara una grieta en la pared. Lenta, midiendo cada palabra, dijo con una sonrisa tan fina que cortaba: «Oh, la sirvienta luce muy presentable hoy». Y el salón entero se congeló. Amaya no movió ni una pestaña, pero por dentro el alma se le quebró en 1000 pedazos, porque no era solo lo que dijo, era cómo lo dijo, como si ya hubiera ensayado esa humillación, como si su desprecio fuera parte del menú. Lo peor no fue la palabra, lo peor fue lo que no pasó después. Su marido, James, su amante, su protector, su para siempre. Él no dijo nada, no la miró, no se puso de pie por ella. El hombre que la había jurado amor eterno se quedó quieto como estatua, mientras su madre la llamaba sirvienta, frente a los ojos de todos, y ahí, frente a los candelabros, las flores frescas y las risas incómodas, Amaya entendió algo que le heló la sangre. No era bienvenida en esa casa, no como esposa, no como igual, tal vez ni como mujer, porque a veces, mi amor, el racismo no grita. A veces susurra en tono dulce, sonríe mientras te apuñala con palabras vestidas de seda, y duele más que un golpe. Pero Amaya, ella no lloró, ni bajó la cabeza, solo apretó los labios, con el fuego en los ojos, porque una reina no responde al veneno con llanto, responde con silencio, y sin saberlo, ese día se encendió una guerra, silenciosa, fría, peligrosa, una guerra de cuchillos invisibles y de sonrisas falsas al desayuno. La pregunta es, ¿cuánto puede soportar una mujer antes de romper? El segundo domingo después de la boda, la señora Evelyn organizó un té en los jardines de la mansión. Una de esas reuniones que parecen sacadas de una revista antigua. Rosas perfectamente podadas, tazas de porcelana con borde de oro y mujeres blancas que se reían bajito, como si sus risas no quisieran que el pasado se despertara. Amaya bajó con un vestido amarillo mostaza, su piel oscura brillando bajo el sol como si fuera esculpida en ónix. Cada paso suyo era una declaración de existencia, pero aquellas damas no estaban allí para verla. Estaban para examinarla, para encontrar la grieta, para confirmar que, aunque llevara el anillo, ella no pertenecía. «Amaya, querida», dijo Evelyn, sosteniendo la taza con sus dedos largos y fríos, «¿no te parece este té un poco fuerte para tu gusto? Tal vez algo más dulce, más familiar, ¿no?» Las señoras soltaron una risita como de porcelana que se quiebra, una risa que no sonaba a humor, sino a desprecio con perfume caro. Amaya no parpadeó. Respondió con la voz suave, pero con filo. «He probado cosas más amargas, señora Evelyn, y aquí me tiene, todavía de pie». Una sombra cruzó los ojos de Evelyn, pero su sonrisa se mantuvo intacta. «Porque estas mujeres no pierden la forma, pierden el alma primero». Siguieron las preguntas disfrazadas de cortesía. «¿Y tus padres? ¿De qué trabajan? Tú estudiaste con beca, ¿cierto? ¡Qué admirable! James nos contó que creciste en... ¿Cómo era? ¿Southside Atlanta?» Cada frase era una caricia que arañaba, y Amaya las dejó pasar, una por una, porque a veces el silencio no es resignación, es cálculo. Pero lo que más dolía era James, sentado a su lado, jugando con la servilleta, evitando mirarla, como si su incomodidad fuera más importante que su dignidad, como si amar a una mujer negra fuera algo que se tolera, pero no se defiende. Esa noche, la señora Evelyn insistió en que los recién casados durmieran separados, por etiqueta. Amaya aceptó sin discutir, pero en el cuarto de huéspedes, al abrir la gaveta buscando papel, encontró un sobre viejo. Dentro, un papel doblado con letra temblorosa. «Si estás leyendo esto, es porque entraste sin saber al nido de víboras. Esta casa brilla por fuera,
pero por dentro está podrida. Vete mientras puedas, o te convertirás en estatua como yo». Amaya se quedó quieta, leyendo esas líneas una y otra vez. No firmaba nadie, pero ese dolor era real. No estaba sola. Alguien más había pasado por lo mismo, y quizás aún estaba allí. Amaya no durmió esa noche. Se quedó sentada en la orilla de la cama, con el billete en las manos y una pregunta latiendo en el pecho. ¿Quién lo escribió? ¿A quién convirtieron en estatua? Afuera, la mansión dormía como un monstruo elegante. Pero Amaya ya había aprendido. No todo lo que brilla es sagrado. Y no toda familia rica es una bendición. A la mañana siguiente, Evelyn golpeó la puerta con una dulzura afilada. «Buenos días, querida. Espero que hayas descansado. Hoy tenemos una reunión con los abogados de la familia. Nada importante, puro papeleo. No necesitas preocuparte». Amaya la miró directo a los ojos. «¿Acaso no soy parte de esta familia también?» Evelyn sonrió con los labios, no con el alma. «Claro que sí, mi amor. Pero hay temas que son delicados. Y tú ya tienes bastante en qué pensar». Delicados. Otra palabra para decir prohibidos. Para recordarle que, aunque llevaba el apellido, no tenía lugar en la mesa donde se decidían los destinos. Pero Amaya bajó igual, con un vestido negro ceñido, la cabeza en alto y el alma envuelta en acero. La biblioteca estaba llena de sombra y de poder. Los abogados sentados como estatuas de mármol. Y James, ahí, con la misma expresión de niño atrapado entre la lealtad y la cobardía. Uno de los hombres, canoso, con voz seca, habló sin mirarla. «Señora Amaya, la señora Evelyn desea actualizar ciertos términos del testamento. Es solo un ajuste. Usted no necesita firmar nada. Su presencia es notada, notada. No bienvenida, no respetada, solo tolerada». Amaya tomó uno de los documentos. Leyó despacio, con el corazón golpeándole las costillas. Allí estaba, su nombre. Cláusula 4. Letra pequeña. En caso de separación o fallecimiento, la señora Amaya Spencer no tendrá derecho a herencia material alguna perteneciente a la propiedad Worthington. Un cuchillo legal, afiliado con racismo, barnizado con ley. Amaya levantó la vista, clavó los ojos en James. «¿Tú sabías esto?» Él bajó la mirada. «Es solo una precaución, Amaya. No es personal. Es cosa de mamá». «No es precaución», dijo ella con voz grave. «Es una advertencia. Están escribiendo mi exclusión en papeles, como si fuera un acto de elegancia». Evelyn se acercó, calmada como un veneno tibio. «Amaya, cariño, no lo tomes a mal. En esta familia las tradiciones son importantes, y a veces una debe saber cuándo aceptar lo que es. Tradiciones, la excusa perfecta de los poderosos para seguir pisando sin culpa». Esa noche, cuando la casa volvió al silencio de siempre, Amaya entró sola a la biblioteca. Encendió la chimenea. Abrió libros antiguos buscando más que palabras, buscando advertencias, y en un volumen de poesía victoriana, entre páginas amarillas por el tiempo, encontró otro billete, la misma letra, la misma mano anónima. «Ellos quieren que creas que estás loca, que lo estás imaginando todo. Pero no te equivoques. Esta casa escucha. Esta casa recuerda, y detrás de la puerta del ático hay verdades que nunca debieron enterrarse». Amaya sintió un escalofrío. Miró hacia el techo. El ático, siempre cerrado, siempre prohibido. Evelyn decía que era donde guardaban cosas sin importancia. Pero ahora, ella sabía que ahí arriba vivía algo que podía cambiarlo todo. Esa noche, mientras James dormía boca abajo como si el peso del mundo lo aplastara, Amaya caminó en puntas de pie. La casa crujía con suspiros antiguos. Cada escalón del segundo piso parecía advertirle: «No subas». Pero ella subió, porque hay heridas que solo se curan abriendo las puertas que todos temen mirar. El ático estaba al final del pasillo. Una puerta blanca, vieja, con una cerradura dorada que parecía decorativa, pero no era. Amaya giró el pomo. Nada, cerrado, y no con llave común. Con una tranca que sonaba a siglos, volvió a su habitación sin hacer ruido. Pero ya no podía dormir, ya no podía respirar igual. Sabía que el secreto estaba allí arriba, mirándola desde la madera vieja. Al día siguiente, Evelyn actuaba como si nada. Desayuno con tostadas finas, periódicos doblados con perfección militar
y ese aire de «yo sé algo que tú no sabes» que la envolvía siempre. Amaya la miró mientras revolvía el té. «¿Qué hay en el ático, señora Evelyn?» Evelyn ni parpadeó. «El ático es un espacio cerrado, querida. Solo guarda polvo y recuerdos que no te pertenecen». «¿Y quién decide qué recuerdos me pertenecen?» Evelyn levantó la mirada, y por primera vez sus ojos no tenían sonrisa. «Tú eres la esposa de mi hijo, Amaya, no la guardiana de esta casa. No te confundas». Y se fue, así, como quien deja caer una piedra y no mira si rompió algo. Amaya pasó la tarde revisando planos antiguos de la mansión. Los encontró en una caja del sótano, donde todo lo no digno de mostrarse era archivado. Allí estaba el diseño original de la casa Worthington, y el ático tenía una segunda entrada, oculta detrás del armario de la habitación de visitas. Un panel corredizo, sellado con clavos. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3, Amaya sacó una navaja del costurero de su abuela, el único recuerdo que había traído de su antiguo hogar, y fue al armario. Quitó una a una las piezas de madera, con paciencia, con furia lenta, y entonces lo vio. Un pasillo angosto, oscuro, cubierto de polvo, y al fondo, una escalera que subía. Amaya subió. Cada peldaño crujía como un suspiro de mujer olvidada, y cuando llegó arriba, una ráfaga de aire la golpeó con el olor de lo reprimido. El ático estaba lleno de cajas, telas, espejos rotos, pero en una esquina, cubierto con una sábana gris, había algo que parecía un retrato. Lo destapó, y su corazón casi se detuvo. Una pintura al óleo, de una mujer negra, piel oscura, rostro sereno, mirada firme, con un vestido antiguo y el mismo anillo de compromiso que ella llevaba puesto. Debajo, en letras doradas, Eloise M. Spencer, 1894. Spencer, su mismo apellido. Amaya retrocedió con las manos temblando, porque esa mujer había sido parte de la familia. Una mujer negra, casada con un Spencer, borrada de la historia, ocultada en un ático como un pecado que nadie quería nombrar. Y de pronto, algo crujió detrás de ella. Una voz, suave, muy cerca. «No debiste venir sola». Amaya se giró de golpe, el corazón bombeando como si quisiera escapar de su pecho. Pero el ático estaba vacío. Ninguna sombra, ningún rostro, solo polvo que caía lento desde las vigas, como si la casa hubiera soltado un suspiro. «¿Quién eres?», susurró. La voz le temblaba, pero no de miedo, de reconocimiento, porque esa mujer en el retrato la miraba con los mismos ojos que su madre, con la misma fuerza que su abuela, con la misma rabia contenida de todas las mujeres negras que han sido amadas en secreto y rechazadas en público. Amaya bajó el cuadro. Detrás de él, pegado con cinta antigua, había un sobre, y dentro del sobre, una carta. Eloise Marie Spencer, casada en 1894 con Charles Worthington Spencer, la primera y última mujer negra en entrar por derecho a esta casa. Le borraron su nombre de los árboles genealógicos, le escondieron su tumba. Su retrato fue retirado del salón principal por no armonizar con la decoración. Pero ella fue legítima, ella fue sangre, y su historia es la tuya también. Amaya apretó la carta contra el pecho. Sentía que cada palabra le quemaba la piel. No era solo una coincidencia, no era solo un retrato, era una advertencia y también una promesa de que todo lo que intentaban callar podía volver a gritar con su voz. Esa noche no bajó del ático. Durmió allí mismo, envuelta en una manta vieja, al lado del retrato, como si Eloise pudiera protegerla, como si su silencio, al fin, hubiera encontrado eco. Al amanecer, bajó con el cuadro en brazos, cruzó el pasillo, pasó frente al dormitorio de Evelyn y bajó las escaleras hasta la sala principal, donde colgaban todos los retratos de la familia, hombres con trajes grises, mujeres con peinados imposibles, y ni una sola piel que no fuera blanca como porcelana. Amaya se quedó allí, parada, firme, y luego, sin pedir permiso, colocó el retrato de Eloise justo sobre la chimenea, en el centro. Ese lugar que Evelyn decía que era solo para quienes forjaron el legado. Y en ese momento, bajó Evelyn. Batín de seda, labios apretados, frialdad en los huesos. Se quedó mirando el retrato. Silencio, largo, pesado, como un duelo sin palabras. Hasta que,
Al fin, murmuró. ¿Dónde encontraste eso? Amaya no apartó la mirada. ¿Dónde lo dejaste escondido? Como a todas nosotras. Evelyn cerró los ojos, y en su rostro, por primera vez, una grieta. Pero antes de que pudiera hablar, James bajó también, y al ver el retrato, se congeló. El silencio se volvió un océano. Amaya lo miró, firme. ¿Tú sabías de Eloise, James? Él tragó saliva. Dudó, y entonces dijo casi en susurro. Sí, pero me dijeron que no era real, que era solo una historia, una vergüenza antigua. Amaya sintió que algo en ella se partía, no solo por lo que ocultaron, sino por lo fácil que fue para él callar. Y cuando Evelyn abrió la boca para justificar, Amaya la interrumpió con una voz que temblaba, pero no se quebraba. La historia no se borra con silencio, se reescribe con justicia. Y antes de que nadie pudiera responder, el timbre sonó. Amaya abrió la puerta, y del otro lado, una mujer mayor, con piel de cobre oscuro y una sonrisa leve, la miró con los ojos llenos de historia. Tú debes ser Amaya. Yo soy la bisnieta de Eloise. La mujer en la puerta se llamaba Ruth Eloise Franklin. Cabello blanco como espuma de mar, manos firmes como raíces, y una voz que llevaba siglos de historia escondida. Mi abuela me hablaba de esta casa, dijo Ruth, entrando sin miedo, del retrato que un día colgaron y luego escondieron, de la vergüenza que vino con su nombre, de cómo la borraron, como si una mujer negra no pudiera ser amada de verdad por un Spencer. Amaya cerró la puerta. Sintió que el aire dentro de la casa cambió, como si las paredes, esas mismas que habían callado tanto, por fin escucharan algo verdadero. Evelyn estaba de pie, rígida, con los ojos fríos. James, a un costado, confundido, con ese miedo típico de los hombres criados para obedecer a madres que nunca se equivocan. Ruth caminó directo hacia el retrato. Lo tocó con suavidad. Los ojos le brillaban. La pintaron cuando tenía 23, antes de que la encerraran en el ático, antes de que el apellido se lo arrebataran y le dijeran que su amor había sido un error de juventud. Amaya sintió un nudo en la garganta, porque ahí, frente a ella, no había solo una visita. Había una verdad con linaje, con nombre, con carne. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, preguntó Amaya. Ruth se volvió hacia ella. Recibí una carta, sin remitente. Solo decía, ella está allí, y está despertando algo que nadie ha tenido el valor de enfrentar. Evelyn apretó los labios. Esto es una invasión. No pueden venir aquí y revolver el pasado como si fuera suyo. Amaya se acercó despacio, con dignidad, con fuego en la voz. El pasado es de quien sangró por él. Y esta casa sangró, solo que ustedes lo taparon con cortinas. James miró a su madre. ¿Tú sabías todo esto? Ella no respondió, solo bajó la mirada. La primera grieta había abierto la siguiente. Ruth se sentó en el sofá y sacó de su bolso una caja pequeña, de madera antigua. Esto pertenecía a Eloise. Es todo lo que quedó. Una carta, su anillo y el documento de matrimonio. Amaya abrió la caja. Dentro, el papel amarillento que confirmaba lo imposible. Matrimonio legal entre Charles Duabloue, Spencer y Eloise M. Franklin. Fecha, 14 de mayo de 1894. Firmado y sellado por el estado de Georgia. Un matrimonio real, oculto, negado y ahora revelado. Amaya sintió que algo se alzaba dentro de ella. No era solo indignación, era pertenencia, era fuerza heredada. ¿Y por qué vienes ahora?, preguntó Evelyn con desdén. Ruth se puso de pie y con la espalda recta dijo, porque hay cosas que no deben morir en áticos, y porque ella, Amaya, es la primera mujer desde Eloise que se atreve a mirar esta casa a los ojos y no bajar la cabeza. Amaya sintió que se le humedecían los ojos, no por tristeza, sino por algo más profundo, reconocimiento. Esa noche, mientras todos dormían, Amaya y Ruth volvieron al ático, no para esconder nada, sino para sacar todo a la luz, y en una de las cajas más antiguas, entre diarios y pañuelos rotos, encontraron un sobre sellado con cera, nunca abierto. En él, con la caligrafía clara de otra época, última voluntad de Eloise M. Spencer. Amaya lo sostuvo con ambas manos, sintió que el mundo se detenía, y cuando lo abrió, la verdad que había dentro iba a cambiarlo todo. El papel crujía al desplegarse,
como si llevara más de un siglo esperando ese momento exacto. La letra era redonda, precisa, y cada palabra pesaba como una confesión largamente callada. Ruth sostuvo una vela. Amaya leyó en voz baja, mientras el silencio del ático parecía escuchar cada sílaba como una oración. Yo, Eloise Marie Spencer, en pleno uso de mi razón, y sabiendo que el mundo que me rodea no me perdonará, declaro esta mi última voluntad. Esta casa fue mía también, no por papeles, por amor, por sangre, por sacrificio. Mi esposo me prometió eternidad, pero sus herederos me prometieron olvido. A quien encuentre esta carta, te ruego, no dejes que mi nombre desaparezca sin justicia. Y si alguna vez esta sangre vuelve a pisar estos pisos, que sepa, esta casa también le pertenece. Amaya no pudo seguir. Las lágrimas le nublaban las palabras, porque esa mujer, oculta y traicionada, había dejado su última fuerza escrita, esperando que alguna descendiente volviera y la liberara del polvo del tiempo. Ruth colocó la carta sobre el cofre. Este testamento no fue legalizado. Lo destruyeron antes de que llegara a un juez. Pero ahora que ha sido hallado, hay cosas que se pueden reclamar. Amaya la miró. ¿Reclamar qué? Todo. El legado, la historia, el nombre, dijo Ruth con voz firme. Y si no por los papeles, por la verdad, porque cuando una verdad se pronuncia, se vuelve semilla. Al día siguiente, Amaya bajó a la sala con el documento en la mano. Evelyn ya estaba allí, vestida de blanco, sentada como reina, pero el gesto más tenso que nunca. Amaya dejó la carta sobre la mesa. Eloise dejó su testamento, y su retrato va a quedarse donde lo puse. Evelyn lo leyó sin levantar la vista. Solo dijo, esto no tiene validez legal. Pero James, parado detrás de ella, respondió algo que lo cambió todo. Tal vez no ante la ley, pero sí ante nosotros, y ya es suficiente. Evelyn lo miró como si no lo reconociera. Amaya sintió que algo se quebraba entre ellos, como si una cadena invisible finalmente se rompiera. James, dijo Evelyn con voz baja, tu deber es proteger el apellido. No, madre, mi deber era amar a mi esposa, y no lo hice, hasta ahora. El silencio se hizo pesado, pero Evelyn no gritó, no lloró, solo dijo una frase que heló el aire. Si continúan con esto, perderás tu lugar en la herencia. James respondió sin dudar. Prefiero perder un título que seguir negando la verdad. Evelyn se puso de pie lentamente. Entonces, haz lo que quieras. Y subió las escaleras con la espalda recta, pero los pasos vacilantes. Esa tarde, Ruth y Amaya fueron a los archivos de la ciudad. Buscaron, pidieron, escarbaron entre cajas polvorientas, hasta que una empleada, una mujer negra de gafas gruesas, les entregó una carpeta antigua, con manos temblorosas. Estuve esperando que alguien la reclamara, dijo. Llevo años viéndola, guardada entre cosas que nadie pide. Dentro, había una copia olvidada del matrimonio de Eloise y Charles, firmado, sellado, registrado, y una nota al margen, escrita a mano, cancelado por orden familiar, confidencial, no difundir. Amaya lo sostuvo contra el pecho. Ruth la abrazó, y en ese momento, Amaya supo que la historia de Eloise acababa de renacer. Pero al volver a la mansión, las luces estaban apagadas, la puerta entreabierta, y sobre el piso del vestíbulo, una carta sin nombre. Amaya la levantó. Solo decía, si sigues buscando, vas a encontrar más de lo que puedes cargar. El sobre era de papel grueso, antiguo, sin remitente. Solo esa frase escrita con tinta oscura. Si sigues buscando, vas a encontrar más de lo que puedes cargar. Amaya lo sostuvo con dedos fríos. No era una advertencia, era una amenaza, una que llevaba perfume de porcelana y voz de élite. James apareció en el umbral segundos después. ¿Qué es eso? Ella se lo mostró. Él leyó, suspiró, y dijo casi resignado. Mi madre es capaz de muchas cosas, pero esto ya es demasiado. Amaya no respondió, solo caminó directo hacia la chimenea, donde el retrato de Eloise seguía firme, colgado, mirándolas, como si protegiera desde otro plano. Esa noche Ruth volvió al hotel. James dijo que necesitaba pensar, y Amaya se quedó sola. Pero el silencio no era soledad, era un campo de batalla. Subió al ático una vez más, esta vez para buscar las cajas que aún no había abierto,
Y ahí, al fondo, escondida bajo mantas polvorientas, encontró una carpeta marcada con 2 letras. M. Eloise Marie. Dentro había fotos, muchas, de ella, joven, feliz. Algunas en el jardín trasero de la misma mansión donde Amaya vivía ahora, sonriente, vestida con elegancia, junto a Charles, y en una de ellas, muy borrosa, casi oculta tras el marco, aparecía una mujer blanca, joven, rubia, con mirada fría. Amaya sacó la foto del sobre, la volteó. Detrás, escrito a lápiz, Evelyn, 1910. Amaya se quedó inmóvil. La Evelyn de esa foto era la misma mujer que dormía en la habitación principal, solo más joven, mucho más. Pero eso no tenía sentido. ¿1910? ¿Evelyn? ¿La misma Evelyn? Sintió un frío en el estómago. Corrió a buscar los registros familiares. Y ahí estaba. Evelyn Margaret Worthington Spencer, nacida en 1909. La misma. Amaya bajó los escalones como si huyera del tiempo. Entró a la biblioteca. Buscó los álbumes, las genealogías, los documentos. Y encontró una carta vieja, escrita por Charles, el esposo de Eloise. Nuestra hija Evelyn no acepta esta unión. Cree que mancho la sangre. Le habla a su madre en secreto. Siento que va a hacer algo para borrar a Eloise. Temo por lo que pueda venir. Amaya se desplomó en la silla. La Evelyn que ahora vestía de blanco y hablaba con voz dulce, había sido una niña testigo del amor de su padre con Eloise. Una niña que creció con odio. Una niña que heredó la mansión y juró que nunca más una mujer negra se sentaría en esa mesa. Ahora todo tenía sentido. El desprecio, la hostilidad, el miedo a Amaya no venía del presente. Venía de un pasado que Evelyn había intentado sepultar, pero nunca enterró del todo. En ese instante, la puerta de la biblioteca se abrió. Evelyn entró. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Ella sabía que Amaya lo había descubierto, que ya no quedaban secretos seguros. «Tú no entiendes lo que estás desenterrando», dijo Evelyn. Amaya se puso de pie. «No, señora Evelyn, yo sí entiendo. Usted lleva 100 años intentando borrar a las mujeres como yo, pero esta vez no va a poder». Evelyn se acercó lentamente. «Si cuentas esa historia, destruirás esta familia». «No», dijo Amaya. «Voy a liberarla». Y antes de que Evelyn pudiera reaccionar, Amaya levantó el retrato de Eloise en sus brazos y lo llevó hacia la puerta principal. Lo colgó afuera, en la fachada, a la vista de todos. Esa noche las redes sociales ardieron. Una vecina tomó una foto. La subió con la leyenda: «La mansión Spencer», y el rostro que intentaron esconder. Miles de mujeres negras compartieron la imagen. Miles de voces despertaron. Y en la madrugada, alguien golpeó la puerta con fuerza. Cuando Amaya abrió, había un sobre en el suelo. Y dentro, una sola hoja. «Si sigues hablando, no será solo tu historia la que quede destruida. James también tiene algo que esconder». El sobre temblaba entre sus dedos. No por el papel, por lo que decía. James también tiene algo que esconder. Amaya se quedó parada frente a la puerta abierta, la brisa de la madrugada acariciándole el rostro, como si el propio destino respirara sobre ella. El vecindario dormía, pero algo en esa oscuridad sentía que todo estaba a punto de estallar. Volvió a entrar, cerró la puerta y se quedó en la sala, frente al retrato de Eloise, preguntándose si el amor también podía ser una mentira bien vestida. Cuando James bajó esa mañana, Amaya no dijo «buenos días». No le sirvió café. No preguntó cómo había dormido. Solo le puso el sobre en la mesa, con una sola pregunta. «¿Qué hiciste tú?» James lo leyó, y no fingió sorpresa. Solo se dejó caer en la silla, y se tapó el rostro con las manos. «No era mi intención, Amaya». Ella no necesitaba más para saber que era cierto. Él ocultaba algo, y no era pequeño. «¿Qué me has escondido todo este tiempo?», preguntó, la voz quebrándose como vidrio fino. James levantó la mirada, los ojos llenos de culpa, como si no supiera cómo amar sin herir. «Antes de conocerte, cuando estaba en la universidad, yo ya sabía la historia de Eloise. Sabía lo que mi bisabuela había hecho. Sabía del matrimonio, de la carta, de todo». Amaya retrocedió un paso. «¿Desde el principio?» «Sí. Y cuando te conocí, cuando me enamoré, pensé que tal vez tú podías repararlo. Como si casarme contigo fuera una forma de redención». Amaya se quedó helada. «¿Redención de qué?».
James tragó saliva. La familia había comprado el silencio de los descendientes de Eloise hace años. Habían pagado a ciertos funcionarios, ocultado documentos, reescrito registros familiares. Y yo firmé un acuerdo con mi madre. Uno que me obligaba a callar si quería acceder a mi parte de la herencia. Yo acepté, hasta que llegaste tú. Amaya sintió náuseas, no solo por la traición, sino por lo que eso implicaba. ¿Me usaste para lavar la vergüenza de tu apellido? No. James se acercó con lágrimas en los ojos. Te amé, te amo, pero fui cobarde. Y dejé que tú entraras a esta casa sin saber que era una trampa. Amaya se apartó. No fue cobardía, James, fue complicidad. Se hizo un silencio. Y en ese silencio, algo se rompió entre ellos. No de golpe, sino como se agrieta una pared antigua. Despacio, pero sin vuelta atrás. Amaya subió las escaleras sin mirar atrás. Empacó 2 maletas. Y bajó, arrastrándolas sobre el mármol como quien arrastra su dignidad intacta. No voy a quedarme aquí, donde cada mirada es una mentira. James intentó detenerla. Amaya, por favor. Ella se giró, con los ojos húmedos pero firmes. Mi piel no es redención para nadie. Mi historia no es adorno para tu culpa. Y no necesito tu apellido, para honrar el mío. Y se fue, dejando atrás esa casa, esos retratos, ese silencio. Pero antes de subir al auto, Amaya recibió una llamada. Era Ruth. Su voz temblaba. «Amaya, alguien intentó entrar a mi habitación del hotel esta noche. Revisaron mis cosas. Se llevaron la copia del matrimonio de Eloise». Amaya se quedó muda. «¿Y qué más?», preguntó finalmente. Ruth respiró hondo. «Dejaron una nota. Solo decía, la historia muere si no se cuenta pronto. Y ya no estás a salvo». Amaya condujo toda la noche. El cielo era una sábana negra. Y el camino, una línea recta hacia la verdad que ya no se podía enterrar. Cuando llegó al hotel de Ruth, la encontró sentada en la cama, con las manos cruzadas y la mirada fija en la ventana. El cuarto olía a perfume antiguo y miedo fresco. «¿Te hicieron daño?», preguntó Amaya al entrar. Ruth negó con la cabeza. «No, pero lo intentaron. No se llevaron nada de valor, salvo el documento. Y dejaron esa nota. Querían que la encontrara». Amaya la leyó de nuevo. «La historia muere si no se cuenta pronto. Y ya no estás a salvo». Era una amenaza, pero también una urgencia. Ruth se levantó. Le entregó a Amaya una caja pequeña, de metal, vieja, con bordes gastados. «Esto estaba bajo el colchón. No sé cómo no la vieron». Amaya abrió la caja. Dentro, una copia en miniatura del retrato de Eloise, una nota firmada por Charles Spencer y un mechón de cabello oscuro, cuidadosamente envuelto en tela. «¿Es real?», susurró Amaya. «Sí, Charles lo guardó después de su muerte. Es lo único que no pudieron quemar. La prueba de que amó a una mujer que esta casa intentó desaparecer». Amaya sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran de fuego, de hambre por justicia. «Tenemos que hacer esto público», dijo. «Ya no basta con saberlo. Hay que contarlo. Todo». Ruth la miró con un brillo en los ojos. «¿Estás preparada para lo que eso implica?». Amaya asintió. «Estoy más que preparada. Estoy harta». Esa tarde grabaron un video. Amaya, frente al retrato de Eloise, contando la historia, mostrando las pruebas, nombrando los silencios. Cada palabra era un acto de rebelión. Cada foto, una grieta en las paredes del olvido. Y cuando lo publicaron, el mundo despertó. Miles de compartidos, miles de comentarios. Mujeres negras de Atlanta, Londres, Harlem, Birmingham, todas diciendo lo mismo. «Esto también es mi historia. Yo también fui callada. Ella vive en nosotras». Amaya y Ruth se abrazaron. Por primera vez, no como 2 mujeres que sobrevivieron, sino como herederas de una verdad que ya no podía borrarse. Pero mientras los comentarios llovían, mientras los medios pedían entrevistas y los historiadores se peleaban por investigar la casa Worthington, Amaya recibió un mensaje directo, sin nombre. Solo una foto, una ecografía, con un mensaje simple, en letras frías. «Él también me dijo que me amaba». Y debajo, un nombre. Delilah. El pasado de James aún no había terminado de pudrirse. Amaya se quedó mirando esa imagen por minutos enteros. No era solo una ecografía. Era una bomba, un espectro, una traición nueva que venía vestida de latido.
Delilah. El nombre retumbaba en su pecho como un eco venenoso. El mensaje no pedía nada. No explicaba. Solo afirmaba. Él también me dijo que me amaba. Amaya sintió el mundo girar. Las paredes del hotel parecían cerrarse sobre ella. ¿Desde cuándo lo sabía James? ¿Desde antes de casarse? ¿Desde antes de mentirle sobre la historia de su propia familia? ¿Desde antes de ponerla en esa casa donde su piel era un crimen elegante? Ruth notó su expresión. ¿Qué pasó? Amaya le mostró el teléfono. Ruth leyó en silencio y luego dijo, con la calma de quien ya ha visto el mundo arder. A veces, hija, los hombres nos aman con las manos, pero no con el alma. Amaya respiró hondo. Sabía que no podía quedarse con esa duda. No podía seguir cargando un amor que se deshacía en las sombras. Volvió a la mansión. No por nostalgia, por claridad, por cierre. Evelyn la esperaba en el vestíbulo, con su vestido blanco, su collar de perlas y ese aire de bruja en catedral. «Volviste», dijo sin emoción. Amaya la ignoró. «¿Dónde está James?» «En la biblioteca, donde siempre huye». Amaya cruzó la casa como quien va al juicio final. Y ahí estaba él, sentado, la mirada perdida. Le lanzó el teléfono encima de la mesa. Él lo miró y no fingió sorpresa. «¿Es cierto?», preguntó Amaya. James asintió. Despacio, culpable, frágil. «Fue antes de ti, mucho antes. Nunca me lo dijo, hasta ahora. Nunca me pidió nada. ¿Y ahora?». La voz de Amaya era fuego templado. «No lo sé, solo me envió eso». Amaya lo miró fijamente. Y ahí lo vio todo. La cobardía, el privilegio, la facilidad con la que los hombres como él pueden amar sin consecuencias. Pero las mujeres como ella siempre pagan el precio. «¿Y tú qué vas a hacer?», preguntó sin moverse. James tragó saliva. «Voy a asumirlo. Voy a reconocerlo. No voy a esconder a ese niño como escondieron a Eloise». Amaya asintió, pero no por aprobación, sino por despedida. «Hazlo, pero hazlo solo, porque yo no voy a criar otro legado de vergüenza». Él intentó acercarse. «Amaya, yo te amo». Ella retrocedió. «Tú no sabes amar, James. Solo sabes poseer. Y yo no soy herencia. Soy historia. Y la mía ya no camina a tu lado». Y se fue, sin mirar atrás, como solo las mujeres que han resucitado pueden hacerlo. Horas después, publicó otro video. Esta vez, hablando no solo de Eloise, sino del niño que viene en camino. Del legado que no será silenciado. Del hijo que nacerá en una historia distinta, donde no lo escondan, donde no lo usen como símbolo de culpa blanca. Y cuando ya pensaba que nada más podía sorprenderla, recibió un mensaje de un notario público, un archivo adjunto y una sola línea, última cláusula del testamento original de Charles W. Spencer. Confidencial, solo abrir si está lista para saber quién es la heredera real de la casa. Amaya cerró los ojos y supo, la sangre siempre reclama lo que es suyo. El archivo brillaba en la pantalla del teléfono. Un documento escaneado, amarillento por el tiempo, con el sello original del condado de Fulton y la firma de un hombre que el mundo creía honorable, Charles W. Spencer. Amaya respiró hondo. Hacía días que ya no sabía qué era miedo y qué era furia. Abrió el archivo y allí estaba, con letras elegantes, la cláusula final, olvidada o escondida a propósito. En caso de que mis descendientes directos no respeten la memoria de mi esposa y la historia de nuestra unión sea borrada o negada, otorgo pleno derecho de posesión sobre la propiedad Spencer a la primera mujer de linaje directo de Eloise Marie Franklin, que pise este suelo con dignidad y reclamo justo. Esta casa será suya, porque el amor que fue negado merece heredera». Amaya dejó caer el teléfono sobre la cama. Las lágrimas no caían esta vez, estaban secas, porque lo que sentía era revelación. Ella era la heredera, por derecho, por historia, por sangre. Ruth entró en ese momento. Amaya le mostró el archivo sin decir palabra. Ruth lo leyó en silencio. Cuando terminó, susurró. Él quiso protegerla, pero murió demasiado pronto. Y los suyos hicieron con su amor lo mismo que hacen con nuestros cuerpos. Los enterraron antes de tiempo. Amaya se puso de pie. «La casa es mía, y esta vez va a hablar». Esa misma noche convocó a una rueda de prensa. No en el centro, no en una oficina,
sino en la misma mansión, frente al jardín donde Evelyn organizaba sus tés venenosos, frente a los retratos, frente a los mismos muros que habían susurrado siglos de silencio. La prensa llegó, las cámaras se instalaron, y Amaya, vestida de azul profundo, como la piel de la noche donde nadie se esconde, tomó el micrófono. Mi nombre es Amaya Franklin Spencer. Soy descendiente directa de Eloise Marie Spencer, la mujer que esta familia intentó borrar por ser negra, por ser libre, por ser amada. Y esta casa me pertenece, no por los papeles de ahora, sino por los que guardaron en cajas y trataron de quemar. Soy la voz de las que callaron, la heredera del amor que no pudieron destruir. Y juro aquí, frente a ustedes, esta historia no va a morir entre cortinas y candelabros. Va a vivir en cada mujer que alguna vez pensó que no era suficiente por su piel, por su origen, por no ser blanca ni callada. Esta casa se abrirá a todas ellas. Aplausos, lágrimas, miradas cómplices. Amaya sonrió, no para las cámaras, sino para Eloise. Al final de la conferencia, una reportera se le acercó. «¿Y qué vas a hacer ahora, Amaya?» Ella la miró con firmeza. «Voy a convertir esta mansión en un centro para la memoria de mujeres negras silenciadas por la historia, con arte, con música, con verdad. Y el primer retrato que entrará será el de Eloise». Pero cuando volvió tras entrar a la casa, hubo algo que no encajaba. El retrato de Eloise ya no estaba sobre la chimenea, solo quedaba la marca en la pared, como una cicatriz fresca, y sobre el suelo, una nota escrita con tinta roja. «Las casas pueden cambiar de dueña, pero algunas sombras nunca se van». Amaya se quedó de pie frente a la chimenea vacía, las manos tensas, el alma en guardia. El retrato de Eloise, desaparecido. No había cristales rotos, no marcas de robo, solo esa nota escrita con tinta roja, de caligrafía antigua, inquietantemente perfecta. «Las casas pueden cambiar de dueña, pero algunas sombras nunca se van». Ruth subió corriendo al verla inmóvil. «¿Qué pasa?» Amaya le mostró la nota. Ruth palideció. «No fue Evelyn. Esto no es su estilo. Ella ataca con sonrisas y contratos. Esto es otra cosa». Amaya asintió, porque lo sentía. La casa vibraba diferente. Ya no eran solo secretos. Era presencia, una energía densa, como si las paredes mismas la estuvieran observando. Subieron juntas al ático, pero el retrato tampoco estaba allí. Ni las cajas, ni los documentos, solo un vacío, una sensación de hueco que parecía tragar la luz, y en una esquina, grabada en la madera con algo afilado, una frase: «Yo no me fui, me sacaron». Amaya tembló, no de miedo, sino de rabia. Eloise no era una historia vieja, era una herida abierta, una verdad viva, que no se dejaba encerrar. «Vamos a hacer algo», dijo Ruth. «Una vigilia, una ceremonia, algo para devolverle a esta casa su alma, su justicia». Amaya la miró. «¿Y si esta casa no quiere justicia?». Ruth respondió suave. «Entonces, la obligamos a escuchar». Esa noche invitaron a mujeres de la comunidad, escritoras, activistas, madres, abuelas. Ninguna prensa, ningún protocolo, solo voces negras con historia en la espalda. Encendieron velas en cada esquina, leyeron cartas de sus ancestras, cantaron espirituals bajos que temblaban en los ventanales como recuerdos vivos. Y justo cuando Amaya comenzó a leer en voz alta el testamento de Eloise, las luces de la casa se apagaron solas. Todas quedaron en silencio. La única luz era la de las velas, y entre las sombras, una figura se dibujó en la parte alta de la escalera. No tenía rostro, no tenía forma clara, pero se sentía presencia. Las mujeres no gritaron, no huyeron, se tomaron de las manos, firme, unidas. Y en ese silencio, una voz se escuchó. No con los oídos, sino con el alma. «Por fin, alguien me ve». Las velas parpadearon, y luego, el retrato de Eloise apareció, apoyado en la puerta principal, ileso, con su mirada más viva que nunca. Ruth se acercó, con los ojos brillando. Amaya lo alzó entre sus manos y lo colocó en el centro de la sala, esta vez sobre un altar cubierto de tela negra, flores rojas y los nombres de todas las mujeres que la casa había intentado olvidar. Esa noche no hubo miedo, solo fuego sagrado, una casa que por fin escuchaba y una mujer que por fin hablaba.
Pero cuando todo parecía calmarse, uno de los abogados de la familia llamó. «Amaya, Evelyn acaba de ingresar en el hospital. Accidente cerebrovascular. Está pidiendo verla. Y no deja de repetir un nombre». «¿Cuál nombre?», preguntó Amaya, helada. El abogado tragó saliva. «Eloís». El hospital olía a desinfectante, a pasillos largos y luces que nunca duermen. Amaya caminó como quien entra en un templo roto. No por Evelyn, sino por todo lo que ella representaba. Cuando llegó al cuarto, Evelyn yacía sobre la cama, frágil, deshecha, con los labios agrietados y los ojos enrojecidos, como si 1000 inviernos se le hubieran metido en los huesos. La habitación estaba en silencio, solo un reloj marcando el tiempo que se le escapaba. «Amaya», susurró con voz seca, más sombra que sonido. Amaya no respondió. Se quedó de pie, a una distancia justa. No por odio, sino por respeto a sí misma. «Pensé que no vendrías». «No vine por ti», dijo Amaya. «Vine por Eloís y por mí». Evelyn cerró los ojos. Una lágrima, única, bajó por su mejilla, como si su cuerpo ya no supiera llorar. Tenía 6 años cuando la vi por primera vez. Eloís, mi madrastra, mi enemiga, mi dolor. Amaya frunció el ceño. Se acercó, despacio. «¿Madrastra?», Evelyn asintió con dificultad. «Mi madre murió joven, y mi padre se casó con Eloís en secreto. No había vestidos, no hubo fiesta, solo una ceremonia silenciosa que nos obligaron a olvidar. Yo no podía entender cómo una mujer tan oscura había reemplazado a la mía». Su voz temblaba, pero no por arrepentimiento, por lo que aún cargaba. «El día que colgaron su retrato, la casa se volvió otra. Mi tía lo bajó en la madrugada, lo escondió en el ático, y me obligaron a decir que nunca existió». Amaya la miraba con un nudo en el pecho, no por lástima, sino por lo que esa niña había aprendido. «Crecí pensando que borrarla me devolvería a mi madre, y cuando tú llegaste, eras tan parecida. La misma firmeza, la misma piel». Evelyn intentó alzar la mano. Amaya no se movió. «No espero que me perdones, solo quiero que sepas que la oigo. Todas las noches, camina por la casa, susurra, respira, y ahora sé que no vino a castigarme. Vino por ti». Silencio. Amaya se acercó. «¿Por qué me odió tanto?». Evelyn la miró con dolor. «Porque tú tenías algo que yo nunca supe cómo tener. La capacidad de estar en una habitación y no pedir permiso para existir». Una lágrima rodó por la mejilla de Amaya. No por Evelyn, por Eloís, por esa niña que fue arrancada de su historia, por todas las que vinieron después. Evelyn sacó algo debajo la almohada. Un sobre, sellado, antiguo. «Lo encontré hace años, pero no tuve valor. Es de Charles, dirigido a ti, aunque no te conocía». Decía, «para la mujer que algún día venga a recordarla». Amaya tomó el sobre. Su corazón golpeaba con fuerza sagrada. Evelyn cerró los ojos. No volvió así a hablar. Solo susurró una última palabra, como quien se despide del fantasma que ella misma creó. «Eloís». Y con eso, el monitor se volvió una línea recta. Silencio eterno. El final de una voz que nunca supo cómo pedir perdón. Amaya salió del cuarto sin mirar atrás. Abrió el sobre en el pasillo, con manos temblorosas. Dentro, una carta con tinta azul. «Si lees esto, significa que mi amor no fue en vano. Que alguien, en alguna generación, tuvo el valor de mirar hacia atrás. A ti, mujer que me recuerda, te entrego no solo la casa, sino la historia. Protégela, cuéntala, y sobre todo, nunca vuelvas a esconderla». Amaya apretó la carta contra el pecho. Ya no quedaban secretos, solo verdad. Pero mientras guardaba el papel, su teléfono vibró. Un número desconocido. Un mensaje. «Te esperamos en la lectura oficial del testamento. Pero no vengas sola. Delilah estará allí». El salón estaba lleno. No de gente, de historia, de ecos. La mansión Spencer, esa que antes fue prisión disfrazada de gloria blanca, ahora tenía un altar en el centro, con el retrato de Eloís brillando bajo la luz cálida del mediodía. Flores frescas, velas encendidas y mujeres negras sentadas en círculo, con la cabeza alta y el alma presente. Amaya llegó vestida de blanco, no como Evelyn lo hacía, desde la superioridad, sino como se visten las sacerdotisas, las madres que ya no temen, las herederas legítimas de lo que nunca debió ser negado. A su lado, Delilah, una joven de 20 y tantos,
embarazada, de mirada firme, la misma piel profunda, la misma espalda recta, otra mujer negra que amó a James, pero que ahora no necesitaba su nombre. Delilah había leído la historia, había visto los videos, había sentido la fuerza de Eloise como una llamada propia. «Gracias por invitarme», dijo. «Este niño que llevo va a saber de dónde viene». Amaya le tocó el vientre con suavidad. «Y nunca tendrá que ganarse su lugar con silencio». El abogado se aclaró la garganta. Había llegado la hora. Leyó en voz alta el testamento oficial de Charles Duvalier Spencer, y cuando llegó a la cláusula final, la que Evelyn intentó sepultar bajo siglos de racismo elegante, el salón se llenó de un silencio reverente. Otorgo esta casa y todo lo que representa a la primera descendiente de Eloise Marie Franklin Spencer, que entre por su puerta con verdad en los ojos y fuego en el pecho, porque el linaje no es sangre, es resistencia. Todos miraron a Amaya. Ella no sonrió, no levantó los brazos, solo bajó la cabeza y lloró. No de dolor, de restitución. Días después, se organizó la ceremonia pública. La comunidad entera asistió. Medios, historiadores, sobrevivientes y niñas pequeñas con moños en el pelo que miraban a Amaya como si fuera estatua viva. La mansión fue renombrada oficialmente como la Casa Franklin Spencer Centro de Historia y Memoria Negra. Amaya pronunció las últimas palabras frente a la chimenea, ahora con una placa dorada encima. Una frase escrita con la caligrafía de Eloise, rescatada de sus cartas. Lo que intentaron borrar, hoy florece con más fuerza. Y justo encima, colgado en el centro del salón, un retrato nuevo. El de Amaya, firme, vestida de azul profundo, con una niña negra al lado, la hija de Delilah, tomándole la mano. Un puente entre lo que fue negado y lo que nunca más será silenciado. Porque, mi amor, dijeron que ella no pertenecía a esa casa, pero ahora su nombre está grabado en la madera y su rostro cuelga sobre el fuego que ya no quema, sino ilumina. Si esta historia tocó tu alma como tocó la mía, déjame una palabra allá abajo. Aunt Grace siempre está aquí, con historias para corazones que caminaron por brasas y aprendieron a brillar. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte.